Hermanos y hermanas, gracias a Dios que ya es miércoles. Vamos a nuestro texto, hermanos, de 2 de Corintios, capítulo... ¿Qué? Ese sí estudia. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesús: de modo que si alguno está en Cristo... Quiero que otra vez, hermanos, lo leamos y analicen cada palabra que está aquí escrita. Dice, y de modo, es decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Cristo. Cuando viene el enemigo a decirnos lo que éramos, lo que hacíamos, lo único que nos debe de ocasionar es gozo de saber de dónde nos rescató el Señor. No lo contrario, no sentirme mal. Si es cierto, mira, yo no. Si eres en Cristo, nueva criatura eres. Y nos gozamos en saber de dónde nos recogió el Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto, hermanos, la nueva vida, proviene de Dios. Y Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Aquí está la responsabilidad, hermanos. Nos dio el ministerio, el servicio, el trabajo. Es un problema cuando no lo ejercemos. Nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación a todos los cristianos, hermanos. Este ministerio de la reconciliación es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta noticia se convierte buena únicamente cuando entendemos qué es pecado y qué ocasiona el pecado. De lo contrario, podríamos leer 1000 veces y decir, pues bueno, sí, eso ya lo sé. Pero esto nos debe de ocasionar algo profundo, porque todos somos pecadores, la paga del pecado es muerte, esa muerte se paga en el infierno. El Señor nos ha reconciliado a través de Cristo. Esto, hermanos, los hombres quedan completamente libres de la condenación del pecado, aquellos salvos. Y nos encarga a nosotros esta palabra de reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y eso es lo que nos da mucho ánimo cuando predicamos el Evangelio y estamos enfrente de pecadores igual que nosotros y les vemos desfilando al infierno uno a uno por su pecado, y de pronto recordamos como una luz potente que llega a nosotros que Dios estaba en Cristo reconciliando a los pecadores con Él. Ayer platicaba de algo que vi en una escena de una obra de teatro de una iglesia, y que no me gustan mucho obras de teatro en la iglesia, pero era una película, y de pronto el que hace de Jesús se topa con el joven rico, y el joven rico llega, lo ve y le dice, pues no, tengo muchas riquezas, me voy. Y de pronto el actor de Jesús, que es convertido porque está actuando de Jesús, está viviendo el Evangelio y está convirtiéndose cada vez más que avanza la obra, de pronto se detiene y entra en el personaje, o al menos en el sentir, y le dice, por favor no te vayas, piénsalo bien, si tú me rechazas, la consecuencia es sumamente grave, no te vayas, te ruego no te vayas. La guionista va a la Biblia y dice, esto no está aquí, pero la realidad era el sentir de Jesús con los pecadores que lo rechazan, que lo ignoran, que no les importa y se van. ¿Por qué digo que es el sentir de Jesús? Porque Jesús es el único que realmente siente qué significa que un pecador le diga a Dios, no te necesito, yo puedo solo. O voy a hacer las cosas a mi manera y vivir en rebeldía, hermanos. Y Jesús lo entiende, y me pareció impresionante cómo este actor, sin saber, estaba predicando expositivamente el Evangelio, manifestando en realidad el sentir del Dios a través de la Escritura, el dolor del Señor Jesús. ¿Cómo yo puedo saber que el Señor Jesús, que Dios tiene dolor por los pecadores? Hermanos, porque
vino a la tierra a salvarnos y es capaz de cualquier cosa para salvarnos. Ese ministerio es el que tenemos nosotros, decirle a los hombres que se reconcilien con Dios, que es gratis, que tienen que huir a Él, y decimos, bueno, pero el arrepentimiento, sí, hermanos, nada más que el arrepentimiento no va a venir tampoco si antes no viene Jesús, si antes no está el anuncio de su mal. Hablamos de eso, ellos van a ser llevados al arrepentimiento. Yo afirmo, hermanos, que el arrepentimiento aún es algo que Dios otorga para que el hombre lo pueda llevar a cabo, como la fe. Este es el ministerio tuyo y mío. ¿Qué días? ¿Los domingos? ¿Los miércoles? ¿Los viernes? ¿Los sábados? No, todos los días, a todas horas. Si entráramos en esta frecuencia, hermanos, por así llamarles, de que nosotros somos esos que el Señor ordena que vayan y prediquen, y nosotros comprendiéramos que estamos viviendo en esta tierra para hacer eso, el Señor ya hubiera venido, ya hubiéramos alcanzado hasta el último gentil, el Señor ya hubiera hecho su obra y ya estaría aquí, ¿no? Aunque los tiempos los controla Él. Pero el trabajo de la iglesia es poco, hermanos, de la iglesia en el mundo. No todos predican, no todos anuncian. Hay quienes pueden vivir toda una semana sin predicarle a ni una sola persona acerca de Jesús. Eso es increíble, increíble. Porque la realidad es nuestro trabajo, dice la Escritura, escribiéndole a los corintios, hermanos, para toda la iglesia en general. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no les toma en cuenta a los hombres sus pecados, es decir, no es por obras, simplemente no toma en cuenta los pecados, no únicamente porque es Dios y dice no te tomo en cuenta, sino porque Él iba a pagar por ellos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo un Dios justo puede perdonar al pecador? ¿Ese Dios justo dejó de ser justo? No, sino que desató todo el castigo sobre su Hijo inocente a fin de poder satisfacer su justicia. Este es el mensaje. Y nos encarga, dice la porción B del 19, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó. A veces nos preguntamos, ¿qué podrá o qué quiere decir nos encarga? ¿No? Hermano, ¿vas a venir al culto? No, fíjate que tengo un encargo que hacer. Algo parecido. Que lo mejor sería que lo entendiéramos y lo volteáramos. Oye, fíjate que el domingo o tal día o algo, tengo algo que hacer, te invito. No, es que yo tengo un encargo de parte de Dios. Tengo que hacer esto. Tengo que anunciarle a la gente que está caminando al infierno y van a ir y van a ser ahí condenados por toda la eternidad. Pero ¿a poco tú puedes hacer algo? Eso lo hace únicamente Dios, sí, a través nuestro, a través de la predicación del Evangelio. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Toma, te doy este encargo, llévalo a cabo. ¿En dónde puedo asegurar esa verdad? Que Dios obra a través de nosotros, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase a través nuestro, reconcíliense con Dios. Ahora, hermanos, piensen en esto. Si dice, así que somos, ¿qué te dice esto? ¿Que ya eres? Eres. Somos embajadores en nombre de Cristo. Una cosa es que el embajador trabaje o no, pero somos embajadores en nombre de Cristo. Y viene lo mejor. Es que yo no sé hablar, es que se me traba la lengua, es que me da vergüenza. No te preocupes, Dios no te necesita. Dios va a hablar a través de ti. ¿Qué va a hablar? Les rogamos, amigos, amados, familias, hombres, mujeres, niños, jóvenes, reconcíliense con Dios. La puerta está abierta. Y obviamente tenemos que entender esta escritura, que si es Dios a través nuestro, ¿qué es lo que va a salir de nuestra boca, hermanos? Su palabra. No un evangelio que nosotros vamos a inventar en el momento, porque nos da miedo confrontar al pecador, o porque están pasando por una situación difícil, ¿no? En los hospitales y que se va a morir alguien, y de pronto llega el demonio a decirnos, pero ¿cómo le vas a hablar del arrepentimiento y de la perdición en el infierno, el lago de fuego, si está muriéndose su familiar?
y caemos en la tentación y lo que hacemos es actuar como humanos. Pues no te preocupes, todo va a estar bien. Dios va a obrar en esto, ya verás. ¿Y dónde está el Evangelio? Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es una buena noticia para el hombre en sí, en su contexto del mundo. El Evangelio es una buena noticia para el hombre caído que tiene una condenación eterna en el infierno, que no puede salvarse a sí mismo, que no se puede curar de su mal, que no hay salida, no hay posibilidad alguna, está imposibilitado de poder ir al reino de los cielos. Y de pronto le dices, hay oportunidad. No tiene absolutamente nada que ver con lo material ni con lo temporal, hermanos. Aunque en su misericordia Dios es bueno con nosotros. Todos nosotros podemos dar testimonio que aún siendo infieles, Dios ha sido fiel. Pero el Evangelio no tiene nada que ver con lo temporal, hermanos. Lo único que el Evangelio tiene que ver con lo temporal es que somos embajadores y tenemos que trabajar para anunciar el Evangelio a tu manera. El Evangelio, no tu Evangelio, a tu manera, el Evangelio de Cristo. A tu manera, con tus posibilidades. Obviamente, si quieres hablarlo mejor y explicarte mejor, pues tienes que leer, tienes que conocerlo, tienes que meditar en el Evangelio desde tu vida temprana hasta la edad más avanzada. Y de la misma manera nuestros hijos tienen que entenderlo. ¿Para qué? Entre mejor conoces algo, mejor lo platicas. No tiene nada que ver con ventas, pero entre mejor conoces tu producto, más fácil lo vendes, ¿o no? Si no conoces tu producto, pues no lo vendes. No estoy relacionando el Evangelio con ventas, pero si conoces el mensaje del Evangelio, es decir, conoces la mala noticia y la crees, y conoces la buena noticia y la crees, ¿cómo es posible que podamos quedarnos callados, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo no tiene razón de ser que un cristiano no actúe en cuanto a predicar el Evangelio a toda criatura? Porque si en realidad creemos que hay un lago de fuego, un crujir de dientes eterno, un sofocamiento del alma total que oprime hasta lo sumo y nunca se termina, que no hay salida, que no hay retorno, hermanos, ninguno de nosotros cesaría de hablar el Evangelio a todas las personas. Un tratado, ¿conoces a Cristo? Sí. ¿Cómo estás con Cristo? Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa. Aún si se nos dificulta hablar y estamos en proceso de entender el Evangelio para no echar a perder las cosas, pues bueno, invertimos un poquito del dinero que Dios nos da, porque el dinero que tenemos Dios nos lo da, y podemos comprar unos tratados, sacar algunas copias, traer un buen bonche. No hablo, pero sí cómo reparto tratados. Y un tratado que traiga el Evangelio puede ser usado por Dios para que la persona vaya a Cristo. Hay testimonios de pastores reformados que fueron alcanzados por un tratado de manera impresionante. Entonces, esto quiere decir, hermanos, no hay quien más haga la labor de embajador en la tierra, sino únicamente tú y yo. Y los demás hermanos en todo el mundo. ¡Qué belleza!, ¿no? Poder entender que en realidad, Dios mismo ruega a través nuestro, reconcíliense conmigo. ¿Y qué realidad tan más cruda y clara la que vivimos, que sabiendo esto y no llevando a cabo la obra, no nos demos cuenta la realidad del peso del pecado y de la consecuencia de la humanidad habiendo caído en él? Es decir, el que nosotros no emprendamos la obra es porque el pecado es tan espeso y tan grueso que nos impide hacerlo, hermanos. Y al ver esa necesidad, ahora uno podría decir, si yo siendo cristiano no lo hago, ¿qué será de una persona que no es cristiana? Ellos ¿cómo podrán levantar, actuar? ¿Cómo podrán buscar a Dios? Es imposible, hermanos. Es imposible. Entonces esto, más allá que una exhortación o un regaño para señalar a los que no hablan de Cristo, eso no es, hermanos, despierten, despierten. La Escritura dice, la noche está avanzada, el día está cerca. La noche está avanzada, las cosas van a terminar pronto. ¿Y cuánta familia tuya cercana no ha escuchado el Evangelio a través de tu boca? O peor aún, nos mezclamos con ellos y nos mezclamos con ellos en su plática, en su ambiente, en lugar de que al introducirnos los contaminemos de Jesús. Ellos nos contaminan a nosotros. Participamos de reuniones, de cosas extrañas y ahí estamos.
con un pensamiento tan absurdo que te dice Satanás, te dice, pero no digas nada para que no seas tropiezo. Para que vean que tú respetas. ¿Cómo voy a respetar personas que están caminando un abismo lleno de fuego y no les voy a decir, deténganse? Deténganse. Y es una de las pruebas, hermanos, que estamos en la carne, aunque hemos sido vivos en espíritu, nos han dado vida en el espíritu, pero estamos en la carne porque yo te aseguro que ninguno de nosotros, si vemos que hay una carretera que se acaba de caer y que hay lava abajo, y que hay gente que no se da cuenta que la carretera acaba de abrirse y hay lava abajo, te aseguro que todos nosotros dejamos lo que estamos haciendo y vamos a pararlos. ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¿Cierto o no? ¿Y por qué no lo hacemos sabiendo que es mucho peor, hermanos? Dice la Escritura, no temas a aquel que te mata y después de muerto ya no puede hacerte nada, sino teme a aquel que después de muerto tiene toda la autoridad, todo el poder y toda la verdad y la justicia para arrojarte al infierno. ¿Se dan cuenta cómo en realidad tenemos que pedir gracia para que Dios nos ayude, abra nuestro entendimiento y podamos tener temor por las almas, hermanos? Y no es amor a las almas, como dicen algunos cristianos, es amor a Dios. Por amor a Dios guardamos su mandato de ir a predicar el Evangelio. Guardamos, no obedecemos, hermanos, como tal, porque la muestra de obediencia no va a ser el amor. O sea, recuerda que los esclavos obedecen sin amar a su amo. Nosotros, hermanos, guardamos el tesoro y lo tenemos que repartir con la gente que va a morir y que va a ir al infierno. Y eso nos debe de apasionar, porque no hay otra cosa más importante que Jesús. Y todo el universo entero gira en torno a la vida, la muerte, la resurrección y la venida de Cristo. Todo el universo, hermanos. Y nosotros tenemos esa noticia en nuestras manos. Qué lástima, ¿no? Cuánto tiempo hemos perdido, pero siempre hay una oportunidad en Cristo, porque dice aquí el texto, las cosas viejas pasaron. Lo que acabo de decir ya queda atrás, hermanos, y podemos emprender la obra. 20. Así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos, y esta palabra es muy profunda, no es únicamente les pedimos, les aconsejamos, les pedimos el favor, no, les rogamos, les rogamos. Por eso a veces cuando estamos predicando el Evangelio en ciertos lugares y vemos atención de la gente, jóvenes, pues la piel se pone eriza, tiemblas y te dan ganas de llorar. Les rogamos, por favor, almas, levántense y vayan a Jesús. Han escuchado el antídoto, es solo inyectarlo en ustedes. Arrepiéntanse y vayan a Jesús, porque si mueren van a ir al infierno. Que piensan, que te digan, que te tiren, que te avienten. Hermanos, el antídoto es el Evangelio. Aunque ellos te dañen en su lecho de muerte, el antídoto puede correr por todo su ser y despertarlos. Señor, me hablaste, me buscaste a través de aquel hombre que agredí, o aquella mujer que odié, y me salvaste, Señor, en el último momento de su vida. Muy probable que el ladrón en la cruz haya escuchado algún predicador, probablemente fue Jesús. Es probable que haya escuchado algún sermón de Jesús, porque él dio testimonio y lo conocía, hermanos. Y el Señor confirmó. El Señor recogió la siembra, cosechó en la cruz y había sembrado ya el Evangelio. Nosotros tenemos que hacerlo, no hay quien más. ¿Cuántos cristianos hay en tu familia? Cristianos de verdad, porque hay muchos que dicen ser y no son. ¿Cuántos cristianos hay en tu familia, en tu calle, en tu colonia, que conocen el mensaje que te ha sido predicado aquí, mensaje bíblico? ¿Cuántos hay cerca de las personas que están cerca de ti, sino tú? Imagina la responsabilidad. Tenemos que trabajar, amén, hermanos, para la gloria del Señor y por el bien de las almas, de su eternidad. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Quién? El Padre, a su Hijo, lo hizo pecado, se hizo maldición. ¿Para qué? Para que nosotros los pecadores fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Y mi historial y el tuyo quedara borrado. Impresionante, hermanos. Insisto, otro ejemplo que he tocado mucho. Te pongo el del abismo en la carretera. Actuaríamos.
¿Cómo actuaríamos si tenemos las deudas que algunos de aquí tienen y llegan y te tocan a la puerta de tu casa y te dicen: ¿qué crees? Estás de suerte, tu cuenta ha sido borrada. ¿Qué sentirías, hermano? ¿Te gozarías? ¿Platicarías a todos eso, hermano? ¿Y por qué no el evangelio? Si es algo eterno. Hermano, si tú te mueres con una deuda, la deuda queda pagada. Pero se dan cuenta cómo en realidad la carne nos tiene prisioneros aún. Lo peor que con la puerta abierta. Antes éramos esclavos de la carne, ahora somos esclavos del Espíritu, dice Pablo. Es decir, estamos en una prisión en donde la sentencia ya fue pagada, en donde la puerta está abierta hasta la salida, y aún hay un transporte que nos va a llevar a casa, y estamos allá adentro, ¿no? Y cada predicación el Señor nos dice: amigo, tu reja está abierta, tu sentencia fue pagada, puedes salir y vivir y ser libre. Y muchos están dentro de la cárcel, hermanos. Todo eso estuvo algún día sobre los creyentes, hermanos. Ahora ya no. El miércoles pasado hablamos acerca de la satisfacción y el valor infinito. ¿Qué es infinito, hermanos? ¿Podemos entender el valor de Cristo? Infinito. Y cuando hacemos referencia, hermanos, a la satisfacción de Cristo acerca de las demandas de la justicia divina, es necesario considerar la doctrina del valor infinito de Jesucristo. Valor infinito. ¿Cómo puede el sufrimiento de un solo hombre en la cruz por unas pocas horas pagar los pecados de casi incontables multitudes de hombres, mujeres, niños, ancianos? ¿Cómo es posible que aquellos hombres pecadores hayan sido salvados de una eternidad eterna en el infierno? Por el valor infinito de Cristo. Decíamos el miércoles pasado, si se tratara de redimir y existieran marcianos y de todos los planetas en todo el universo, el Señor Jesucristo hubiera podido pagar por ellos también. Si las estrellas tuvieran pecado y todas las constelaciones completas, hermanos, y todos los planetas y todas las cosas, aún la oscuridad misma del espacio, hubiese necesitado ser redimido por su pecado, Cristo hubiera pagado también. Es el valor infinito de Cristo. Ahora, qué belleza que hayamos sido comprados a ese precio, ¿no, hermanos? Mientras los esclavos eran comprados por un burro, por un caballo, por lo que sea, nosotros, hermanos, pecadores miserables, fuimos comprados a precio más alto. Cristo nos compró y el valor de Cristo es infinito. Lo que hoy en día tú y yo, creyente, valemos, es un valor invaluable. No podemos ser devueltos porque nadie tendría lo necesario para poder pagar lo que el Padre pagó. Nadie. Fuimos comprados al precio más alto. Tú y yo valemos la sangre de Jesús. Por eso nos amamos, por eso nos servimos, por eso ayudamos, por eso oramos. Cuando lo hacemos por un creyente, lo hacemos por Cristo mismo. El valor infinito, hermanos. Es importante esta doctrina. Algunos van a preguntártelo. ¿Pero cómo? Un hombre ahí en la cruz. Es que ¿sabes quién es ese hombre? ¿Tú sabes quién es ese hombre? ¿Cómo puede la vida de un solo hombre? Dice el hermano Paul Washer, ¿no? En un sermón impresionante que previamente le había enseñado a un pequeño niño rebelde que se levantó a hacer una pregunta. Esta pregunta: ¿cómo es posible que un solo hombre? El niño quería humillar al predicador, hermanos. Y aparte, ¿con qué predicador se metió, verdad, hermanos? Con un hombre de Dios. Le dijo el hermano: siéntate y cállate. Ahora vas a escucharme tú a mí. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que la vida de un hombre pueda satisfacer la justicia de un Dios completamente justo? ¿Cómo puede ser posible? La respuesta, hermanos, se encuentra en la naturaleza de aquel que sufrió y murió. El Hijo de Dios, hermanos, fue la plenitud de la deidad, de la divinidad en forma corporal, dice Colosenses capítulo 2, versículo 9.
Su vida es de valor infinito, era de valor infinito. Digo, es de valor infinito, fue, era y siempre lo será. De un valor infinito, de un valor infinitamente mayor al valor de todas las cosas en el infinito del espacio, hermanos. Obviamente, un valor mucho mayor al valor de todos aquellos por los que murió y pagó. Esta es una de las verdades más hermosas en toda la Escritura, hermanos. Que aquel que me ha comprado no es cualquier Señor. Es un Señor de valor infinito que se despojó a sí mismo y entró a una tierra pecaminosa, en un mundo caído, con una carne que se descompone, con todo lo que se echa a perder que comemos, con todo eso, hermanos, lleno de contienda, de odio hacia Él. Ese hombre de valor infinito fue el que nos compró con su sangre. Fue el que pudo dejar satisfecho a su Padre porque su valor es infinito. Es el único que podía hacerlo, hermanos. El único que podía hacerlo. Por eso decimos que aunque el Señor hubiese venido a morir por uno solo y a salvar a uno solo, hubiese sido una obra magnífica. Pero su valor es tan grande, hermanos, que alcanzó para millares de millares, millones de millones. Dice el Señor a través de Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Millares de millares, millones de millones. Y esa cifra queda corta. Cristo pudo haber comprado absolutamente todo. Es suyo, pero lo pudo haber tomado de vuelta, hermanos. Entonces hablemos hoy, o a partir de hoy, acerca de la propiciación en las Escrituras. Entendimos en la lección pasada acerca de esto, hermanos, de la propiciación. ¿Recuerdan cómo podríamos recordar la propiciación? ¿Cómo podríamos describir esa palabra a alguna persona que no la conozca? Como apaciguar, como calmar, como dejar satisfecho algo que se debe, una deuda. ¿Recuerdan? Hablamos de dos deudas, una deuda comercial, otra deuda forense. El Señor dejó completamente pagada la deuda. Recordábamos que para que una deuda quede pagada y quedemos libres de la deuda, ¿qué tenemos que pagar? Lo que se debe, ¿verdad, hermanos? Él es lo que hizo el Señor Jesús. Y en lo siguiente, hermanos, vamos a considerar algunos textos muy importantes que creo que tienes que guardar. Son los más importantes, creo, en las Escrituras, que se refieren precisamente al sacrificio de Jesucristo. Tenemos que tenerlos siempre en mente. Estos textos no hablan únicamente del sacrificio, sino hablan acerca de cómo la propiciación de nuestros pecados o por nuestros pecados fue hecha. ¿Cómo es posible que el sacrificio de Cristo se presenta como propiciación por nuestros pecados? Vayamos primeramente, hermanos, a 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Recuerda que el contexto es, ¿qué nos enseñan estos textos acerca de Cristo como la propiciación por nuestros pecados? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. La propiciación. Dice, y Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Es importante, conforme al contexto general de la Escritura y el Evangelio de Juan, capítulo 17, capítulo 3, capítulo 1, hablando de mundo. Es como a lo que Santiago se refiere. El mundo no habla de todo el mundo. Hay alguna doctrina dentro de lo que se llama cristianismo que dice que en realidad Cristo murió y pagó por todo el mundo. Es decir, todos van a ir. La doctrina católica romana dice que al momento de bautizar a los niños todos van al cielo. Entonces se trata de que la salvación es efectuada o efectiva a través del bautismo. Lo que salva es el bautismo. Y dicen, no, lo que salva no es el bautismo, lo que pasa es que Cristo hace posible por su sacrificio que a través del bautismo sean salvados. Entonces, la gloria al bautismo, ¿verdad? Busca bautizar a tu hijo, no vaya a ser que se vaya a ir al infierno. Pues es una locura, hermanos, porque si hubiese sido por el bautismo, pues cuánto se hubiera podido ahorrar el Señor Jesús. La propiciación no es el bautismo, la propiciación no son las buenas obras, la propiciación es Cristo.
Nuestra propiciación es Cristo, hermanos. Y cuando habla de todo el mundo, quiere decir de todos aquellos que están en el mundo. No dice toda humanidad, todos los seres humanos sobre la tierra, no, sobre los que están en el mundo. Recuerda que tú y yo fuimos sacados ¿de dónde? Del mundo. Todos los que están en el mundo, todos los del mundo que sean del Señor, aquellos que previamente el Padre le dio. Dice Juan 17, si no me equivoco, dice: no oro por todo el mundo, sino por aquellos que del mundo me diste. Por aquellos del mundo que me diste. Hay un número de creyentes que no debemos de pensar necesariamente en un número pequeño, porque sabemos que ¿cuánto vale Cristo, hermanos? Pudo haber comprado absolutamente a todos, ¿verdad? Entonces no pensemos eso, porque podemos caer en ese pensamiento que no es correcto, de creer que Cristo simplemente murió por muy poquitos. Por muy poquitos. No es el versículo 17, déjame dártelo bien. Dice el versículo 9, 19: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste. ¿Ok? No por toda la humanidad, sino por los que me diste. Entonces, la palabra propiciación, hermanos, viene de la palabra griega hilasmos, con H, hilasmos. El sacrificio de Cristo no estuvo limitado a los judíos solamente, sino también incluye a personas, ¿recuerdas que dice Apocalipsis 5:9? De toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Quiere decir que el último gran día vamos a estar rodeados de africanos, de chinos, de coreanos, de judíos, de güeros, de negros, de albinos, de todos, sí, de todos, hermanos. Imaginen qué belleza. Todas las tonalidades, porque recuerda que no somos colores diferentes de piel. Hay una sola raza con diferentes tonalidades de piel. Es un solo color con diferentes tonos, hermanos. Todos nosotros vamos a estar ahí alabando al Señor. ¡Qué belleza, hermanos! Toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Dice Apocalipsis 5:9, un canto de alabanza. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora que el hermano Tony está predicando una serie de la unidad, versículo 11 de Primera de Juan capítulo 4 dice: amados, si Dios nos amó así, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios hizo eso, hermanos, nosotros también hay que hacerlo por los demás. Esta palabra propiciación viene de la palabra griega hilasmos, y la motivación de Dios para enviar a su Hijo fue su soberano e incondicional amor por su pueblo. Según Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, lo que le motivó a Dios a enviar a su Hijo, obviamente es manifestar su gloria, hermanos, pero fue también su soberano e incondicional amor por su pueblo. Recuerda que esta palabra amor incondicional tiene que estar grabada siempre en ti. Amor incondicional. Hay quienes dicen: pero ¿estás de acuerdo que no todos se van a ir al cielo? Hay algunos que no van a ser perdonados, y entonces el amor no es condicional, está condicionado a algo. Pero es que nosotros tenemos que ver el amor incondicional desde la perspectiva no de quién va y quién no, sino desde la perspectiva de que envió a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores, hermanos. ¿Se lo pedimos acaso? Les decía en el devocional de ayer o antier: ¿quién se atrevería a pedirle a Dios: Señor, danos a tu Hijo para salvarnos? Aún en el Antiguo Testamento los que lo hicieron porque Dios mismo lo puso en sus corazones, que enviaría a un Mesías, a un rescatador. Pero nadie pediría. Su amor incondicional se manifiesta en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, fue enviado. Si hubiera sido un amor condicional, hermanos, no hubiera enviado a su Hijo Jesús.
El amor incondicional también me dice que Él me ha elegido no en base a algo que yo hice, ¿estás de acuerdo? Porque es incondicional. No porque me porté bien, pero tampoco porque me porté mal, hermano. Simplemente Él lo quiso, por su soberano poder, su amor incondicional. Y este amor, hermanos, es totalmente independiente de todo mérito o valor nuestro. Completamente independiente de todo mérito o valor. Y la prueba definitiva del amor de Dios, para que te quede grabado en tu mente, la prueba definitiva del amor de Dios no es por cómo me va, por cuánto tengo, por si me enfermo, por si no me enfermo, por si alguien muere o no muere, por si tengo un coche o no tengo, por casa o no tengo, si vivo en la calle o no. El amor incondicional de Dios, hermanos, se manifiesta en la muerte propiciatoria del Hijo de Dios por nosotros. Pero mira nada más, cristiano, predicas de tu Dios y estás pobre. Mira, andas peor que una persona incrédula. O mira, cristiano, y te enfermaste tú y tu familia, o se murió alguien de tu familia. O mira, eres cristiano y esto y aquello. ¿A poco Dios te ama? Claro. Dios no me ama por cómo me va, hermanos, o manifiesta ese amor por cómo estoy. Dios manifiesta su amor. Una prueba definitiva, hermanos, del amor de Dios es la muerte propiciatoria del Hijo por nosotros. Ahí, ¿quieres saber si Dios te ama? ¿Cristo murió por pecadores? ¿Tú eres un pecador? ¿Cristo te ama o no? Venga lo que venga, por eso el apóstol Pablo nos enseñaba también en el Congreso, ¿no? Ni la muerte ni la vida, hermanos. Ni la muerte ni la vida y la serie y lo demás que sigue. Ni lo presente ni lo porvenir. Ni ángeles ni principados. Ni nada de lo que hay hoy, de lo que es mañana, ni una enfermedad, ni la pobreza, ni la soledad, ni la cárcel, ni el hambre, ni nada de nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Cristo fue la propiciación y porque Cristo ya murió, Cristo ya resucitó. Nada ya nos puede separar de su amor, ni nosotros mismos, cuando estamos en realidad en Cristo Jesús. Ni nosotros mismos podríamos hacerlo. Dice en 2 ocasiones el Evangelio: nada te separa de la mano del Padre. Y después confirma: nada te separa de mi mano. Jesús lo dice. Nada. Nada es tú también. Tú también. Esto quiere decir que no me puedo apartar por un tiempo de Él y ser rebelde. Claro, eso sí lo puedo hacer. Pero al final, soy suyo. Él me compró, no hay devoluciones. No hay quien pueda pagar el precio. Y aunque es un camino difícil de discernir, Tony dio una definición que nunca debe de olvidarse en tu mente. Discernimiento no es diferenciar entre el bien y el mal, sino poder entender entre el bien y el casi bien. O la verdad y la casi verdad. Todos sabemos que es bueno y que es malo, ¿no? Pero a veces no sabemos si realmente esto es bueno. Ahí pedimos discernimiento para saber si es algo agradable a Dios. Entonces aquellos hijos que se apartan y continúan una vida pecaminosa, lejos del Señor, lejos de su iglesia, y están en el mundo y deleitándose, hay dos opciones. O son hijos rebeldes que podrían ser ladrones en la cruz, o no son hijos, hermanos. Pero tú te arriesgarías. Porque simplemente tu mente te dice: no, yo sí soy. Yo sí soy. Pero ¿cómo si los frutos manifiestan lo contrario? Pero puede existir a una persona, hablando de esta verdad, hermanos, de que fuimos ya comprados. Puede haber una persona, cristianos, que se aparten del camino de Dios y que se alejen a la inmundicia por un tiempo. Sí, sí puede existir. Pero es una vida llena de desgracia. Una vida llena de dolor. Una vida llena de sufrimiento, una vida llena de soledad, de tormento, teniendo un rey ahí, poniéndote la mano para levantarte y tú ignorando, ahogándote ahí. Pero por otro lado, no podría yo predicarte: no te preocupes, Dios hará en su tiempo. Porque existe la responsabilidad también del creyente, hermanos, de hacer todo lo que la iglesia debe hacer para perseverar. Hechos 2, 42, 46. Esa es la prueba definitiva del amor, hermanos, para que todos la puedan tener siempre en su corazón y la platiquen.
No es en qué condición estamos, sino es, hermanos, la muerte propiciatoria del Hijo por nosotros. Mira Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. A diferencia del resto de los sacerdotes, Jesús hoy está sentado en el trono. Los sacerdotes antes, hermanos, no podían sentarse, nunca, porque todo el tiempo estaban presentando sacrificios y holocaustos. Pero nuestro sumo sacerdote, ¿qué crees? Ya está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque venció, hermanos. Y ahora intercede a la diestra del Padre por nosotros, clamando, no sacrificándose nuevamente, no crucificándose, sino simplemente recordando su obra expiatoria. Orando, yo he cumplido la obra, son míos, son mis hijos. Yo no sé cómo sea el debate allá arriba, pero dice la Biblia que el diablo es nuestro acusador. Y si es nuestro acusador, debe de haber alguien a quien le presenta el mal testimonio nuestro. No sé si él llegue y ahí en la presencia del trono, agachado por la majestad, le diga, como lo hizo con Job cuando buscó tentar a alguno de los de Dios. Y le dice, pues aquí estoy, yo quiero lastimar, pero ¿a qué lo tienes ahí? De la misma manera llega con nosotros, supongo, por nosotros, y dice, mira a tus hijos, mira los que compraste con tu sangre. Ni te aman, no te honran, no te sirven, no te adoran, no piensan en ti. De verdad los quieres, te sirven de algo. Y el Señor no le importa, hermanos, nos amó, por eso soportó, por eso se puso en la cruz, por eso Él se apagó al morir y por eso resucitó, hermanos. Siendo pecadores, siendo infieles, Él permanece fiel, no dejaría de amarnos. Cristo fue y es y será por siempre nuestra propiciación, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Hebreos entonces 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esto defiende también, hermanos, la doctrina de la humanidad de Jesús. Acuérdate que hay quienes dicen, no, pues es Dios, Jesús pudo porque es Dios y es Dios. Sí es Dios, pero 100% hombre, 100% Dios. Semejante a sus hermanos, ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, es humano, como los hermanos, pero en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. ¿Cómo? No entiendo, es que el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? En lo que Dios se refiere, para expiar pecados, para perdonar, porque si hubiese sido únicamente hombre, no hubiera podido, hermanos, hacerlo. No hubiera habido perdón, pero siendo Dios, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. La palabra expiar viene de la palabra griega hilaskomai, con H, hilaskomai. Y esta es la forma verbal del sustantivo que vimos de propiciación de hilasmos. Entonces esto quiere decir que para ayudar a los hombres, hermanos, el Hijo tenía que tomar su naturaleza. Para ayudar a los hombres, el Hijo tuvo que tomar la naturaleza de los hombres. Recuerda que Jesús no estaba en la eternidad con el cuerpo que obtuvo después de haber sido puesto en el vientre de María. El Hijo se encarnó, tuvo una nueva naturaleza, hermanos. Por eso cuando el Señor dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Señor, ¿pero qué tú no la tenías ya? ¿Sí la tenía Él o no? ¿Cómo le fue dada? Como el hombre, Jesús. Lo ganó, como el hombre, como el hombre. Entonces Él tenía que hacerse hombre, hermanos. Tomar la naturaleza de los hombres. ¿Por qué? Por el simple y grandioso motivo de que era necesario que un hombre muriera por los hombres. ¿Quién fue quien pecó? El hombre. ¿Quién tenía que pagar? El hombre. Era un hombre el que tenía que morir por los hombres. Mira Hebreos capítulo 10, que ahí están, versículo 4. Este texto te va a ayudar.
Dice, porque la sangre de los toros y la de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Y solo y únicamente el Dios hombre podría representar tanto a Dios, hermanos, ante los hombres, como a los hombres ante Dios. Únicamente Jesucristo, hermanos, Dios y hombre, podía representar tanto a Dios ante los hombres, como a los hombres ante Dios. El único puente de comunicación entre los hombres y Dios, hermanos. Solo Él nos representó, hermanos, a nosotros con Dios, y a Dios lo mostró con nosotros. ¿Recuerdan los discípulos preguntándole, muéstranos a Dios? Muéstranos al Padre. Y te creemos, ¿no? Muéstralo. En verdad, tanto hace tiempo que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El Padre fue manifestado, hermanos. Dios fue manifestado. Conocimos a Dios, al Dios Trino, a través de Jesús, hermanos. Entonces, como ningún otro texto en las Escrituras, Romanos, que predicamos muy seguido cuando evangelizamos, Romanos 3:23, si quieren ir conmigo, hermanos, subrayarlo para cuando comiences a predicar el Evangelio, iniciando por la noticia negativa, dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo? Sí, gratuitamente, pero bajo el costo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuitamente para nosotros, pero no para Él. Gratuitamente para nosotros, pero no para Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué quiere decir que están destituidos? Separados, apartados, no vistos, no escuchados en cuanto a oraciones. Hermanos, los romanos, los testigos, los de la luz del mundo, los de Santa Catalina, los que tú quieras, que están, según ellos, hablando con Dios, sus oraciones no son respondidas. El único camino para que mi oración sea respondida es Cristo, es Jesús. Si Jesús no está en medio como pacificador entre Dios y nosotros, Dios escucha porque es omnisciente, omnipresente, pero no escucha como un padre a su hijo. Es como si un niño X o un joven llega y te dice, papi, ¿me das de comer? Papi, ¿me das esto, el otro? A lo mejor en la misericordia tú le das, pero no lo recibes como hijo en tu casa, ¿estás de acuerdo? Hay muchas manifestaciones, hermanos, de actos, de una valla que el mismo Jesús pone a algunas personas como Dios, hablando de su pueblo y de los que no son su pueblo, que no es el tema de hoy. Pero es importante que lo sepan, porque muchos de ustedes han predicado diciendo a la gente no cristiana, órale a Dios, ora conmigo y verás que... No. Tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado porque podemos estarlos engañando. Dios no va a escucharlos. Es necesario que primero se arrepientan, escuchando la condenación que hay para sus vidas, y después ellos crean en Jesús y vayan a Jesús, y una vez que Jesús es el Señor de su vida, el Padre los escucha y les responde. El Evangelio no es ora conmigo, o ora a Dios, pídele a Dios. Díganme de aquí quiénes no han hecho eso. A un incrédulo, órale a Dios, Él escucha. Dice, clama a mí, yo te responderé. Pero espérame, no le has hablado del antídoto, no le has hablado del camino, no le has hablado del puente, no le has hablado de su pecado, su condenación, ni del Salvador. A ver, hermanos, los egipcios o Faraón levantaban oraciones a Jehová y eran respondidas. Es lo mismo. Tenemos que necesariamente, en un sentido de urgencia, predicar el Evangelio, hermanos, para que ellos ahora sí confiadamente se acerquen al trono de la gracia para alcanzar misericordia.
Entonces esta palabra expiar es importante también, hermanos. Es importante. Y este texto de Romanos 3:23 dice el versículo 25, bueno, primero del 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el acercamiento, mediante el perdón, mediante la institución, mediante el lavamiento, mediante el borrado de pecados para condenación, no olvidados por Dios. Dios tiene una memoria, hermanos, que no olvida, pero ya sin una consecuencia, a través de Cristo Jesús, no a través de nadie más. Y ningún hombre puede ir a Dios por su propia cuenta, ¿o sí? No. Dice el 25, a quien Dios, a este Cristo Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Al que justifica al que es de la fe, únicamente al que es de la fe en Cristo Jesús. Únicamente al que es de la fe en Cristo Jesús. Y quisiera dejarte claro esto de la fe, porque pudimos confundirnos. No, pero es que yo hablé con la persona y él dice que sí cree en Dios. Él dice que sí cree, pero a ver, si sí se congrega en la Iglesia Católica Romana, o es a lo mejor, no sé, musulmán, o es luz del mundo, pero sí cree. Él ha creído, ¿no, hermanos? Miren, vayan rápido, dejando su dedo en Romanos, a Efesios capítulo 2. Versículo 8. Y les voy a leer rápido, acerca de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos, amén. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué, hermanos? Pero mira qué dice después. Y esto no de ustedes, sino esto es don de Dios. La fe es dada por Dios. Entonces, cuando aquí está diciendo, versículo 28 del capítulo 3 de Romanos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aún esta fe, dice el versículo 26, y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús, el mismo Señor Jesucristo, aquellos que vino a hacer propiciación para ellos, que es su Redentor, les da la fe. ¿Y la fe cómo es obtenida? A través de una oración para decirle que ore conmigo. Deja tú de la oración de recibo en mi corazón. Sé que ninguno de aquí ya lo hace, pero en cuanto a pedirle a la persona que ore contigo por alguna necesidad que tenga, es imposible, hermanos, completamente imposible, porque la fe ¿cómo viene, hermanos? ¿Al oír qué? La palabra de Dios. Entonces, aunque, Señor, danos fe, a un incrédulo, Señor, dale la fe, por favor. Si ahora ya tienes fe, sí, pues sí creo. No, es que lo que pasa es que él quiere creer porque tiene una necesidad personal, material, perecedera, que quiere aliviar. La persona está enferma o tiene problemas económicos o está en alguna necesidad y él quiere creer porque quiere salir de ese problema, pero no quiere salir de la condenación eterna en el infierno, no le importa, porque aún no ha recibido la fe para creer en el infierno, como creer en la salvación y la vida eterna. ¿Me doy a entender, hermanos? Lo que le importa a la gente incrédula es su propio bienestar temporal, salud, dinero. Eso es lo que a la gente le importa. Ese es el evangelio del cristianismo moderno. Las iglesias que están llenas, hermanos, hasta el tope, super ofrendas que son como indulgencias y lo mejor de lo mejor, es porque les predican un evangelio que les promete cosas temporales, perecederas, en donde la orina y el hollín corrompen. Pero esta fe es para salvación, justificados delante de Dios. ¿Para qué? Para poder morir en paz, sin temor, para ir a vivir por la eternidad frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, por la eternidad, sin padecimiento, sin sufrimiento, sin llanto, sin culpa, sin aburrimiento, sin temor, sin que sientas lo que ahorita sientes de mis hijos y que esto y que el otro y mi coche y mi casa.
sin eso no es nada. Dios es tan grande, hermanos, tan hermoso, que eso pasa a ser nada. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde está pues lo que tú me quieres presumir? Queda excluido. ¿Por cuál ley nosotros seríamos salvados? Porque la ley habla de una obediencia. ¿Dónde está la jactancia de tu salvación? ¿Por cuál ley tú serás justificado? ¿Por la de las obras? ¿Qué dice Efesios? No es por obras, no, sino por la ley de la fe. Y si recordamos Efesios, pero ni aún esta fe es tuya. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto está diciendo que la única propiciación es Cristo, la única expiación es a través del sacrificio de Jesucristo, el único Salvador es Cristo, y nosotros no hacemos absolutamente nada, hermanos. Solo creer. Entonces, para entender bien este texto, hermanos, versículo 25, te pregunto y respondan ustedes, ¿a quién puso Dios como propiciación? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué la fe en su sangre, hermanos? ¿Alguien podría responderme? Porque la sangre está la vida, porque la sangre es lo que lava mis pecados. La sangre es lo que nos rocía de tal manera que Dios ya no ve al pecador, sino ve la sangre de su Hijo. No se trata, hermanos, de llegar delante de Dios y que Dios dice, ya olvidé tus pecados, hijito mío. No, Dios no olvida, hermanos. Lo que sucede es que Él quedó satisfecho. Su Hijo murió y la sangre fue derramada. Murió, hermanos. La palabra puso, es importante para terminar, ya voy a terminar. La palabra puso, hermanos, viene de la palabra griega protitemai. Es puso, la palabra griega protitemai. Protitemai significa poner delante o exponer a la vista pública. Por eso cuando hablamos del acto más depravado que ha existido, en lo que la humanidad lleva, Cristo en la cruz, lo puso ahí, lo expuso como el peor de los pecadores para que sufriera una vergüenza, hermanos, como el violador, como el infiel, como la fornicaria, como lo peor de lo peor cuando es descubierto. Así Cristo fue puesto, lo puso el Padre, ahí lo puso, para que se burlaran, para que le escupieran, para que lo golpearan, para que se rieran de él, lo señalaran, a fin de en realidad recibir toda la retribución por nuestro mal. Todo, hermanos, absolutamente. Yo no sé cómo tú te has sentido cuando te descubrieron en algún pecado que no querías que te descubrieran. Multiplícalo por millones de millones. La vergüenza de una sola exhibición en Cristo Jesús, lo peor, siendo santo, bueno, justo, perfecto. Creo que esa es una de las cosas por las cuales algunos predicadores o pastores se desesperan en ver a la gente como muerta conociendo este mensaje. ¿Cómo es posible, hermanos, que no amemos su cuerpo? Fue el decreto de Dios que su Hijo fuera criticado. Fue el decreto de Dios que su Hijo fuera avergonzado. Fue el decreto de Dios que su Hijo fuera apedreado. Fue el decreto de Dios que lo sacrificaran con instrumentos de tortura terrible. Fue el decreto de Dios que le escupieran. Fue el decreto de Dios que lo golpearan a lo máximo. La intención del diablo era matarlo para que Jesús no llegara a la cruz. Fue el decreto de Dios ponerlo ahí como Moisés puso, ¿qué? Como una serpiente. ¿Y qué manifestaba qué quería decir, hermanos, una serpiente? Fue así como Moisés levantó aquella asta con la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado como maldición. Ay, hermanos. Por la gracia de Dios, ¿no sientes un poco de arrepentimiento por llevar una vida vil siendo cristiano y conociendo este mensaje? Yo sí, hermanos. Lo confieso delante de ustedes, yo sí. Le pido perdón a mi Señor.
Fue el decreto de Dios que su Hijo fuera crucificado al final públicamente. ¿Para qué? Para revelar claramente toda su justicia delante de los hombres, a fin de que no hubiera pretextos, hermanos, en los hombres para decir: pues yo no pensé que fuera para tanto, Señor. Yo no pensé que lo fueras a tomar tan a pecho. Y aquí la palabra propiciación, hermanos, viene de la palabra griega hilasterión, que se refiere al sacrificio hecho. Esta palabra griega aquí en esta escritura, hermanos, se refiere al sacrificio hecho para expiar, para apaciguar, para aplacar, para calmar, pero no calmar por un tiempo, sino calmar la tempestad de la ira de Dios. ¿Para qué? Para obtener favor de una parte ofendida, perdón. Y es tan grande nuestro Salvador, hermanos, que aún hizo declaraciones de misericordia ante sus angustiadores, estando ya padeciendo estas cosas que estudiamos. Imagina qué misericordia. Ahora dices: es que era Dios, hermano. Desde el contexto hombre, como hombre, semejante a los hombres, sintiendo dolor como hombres, el abandono del Padre, siendo Dios, teniendo el poder para dejar todo ahí e irse, ser rescatado por una legión, 10, 20, 30 de ángeles, y todavía tiene misericordia. Pide perdón por ellos, pide perdón por nosotros, lo sigue haciendo día con día delante del trono. Intercede por ti, por mí. Qué belleza de Señor tenemos, hermanos. Es digno de toda la alabanza, es digno de toda mi entrega, es digno de que yo lo adore, de que yo le alabe, de que yo me despoje de mi carne y le dé la gloria y la honra. Es digno de arrepentimiento constante. Es digno de que nos entreguemos por completo, hermanos. Es digno el Señor Jesús. En la cruz, hermanos, para terminar, Dios expuso a su Hijo delante de todo el mundo, como si fuera aquel cordero pascual, hermanos, es decir, como si fuera un animal, como propiciación por el pecado nuestro, hermanos. Vamos a orar.